Mi nombre es María del Mar Navarro Farfán y voy a presentar el tema metodología para el tratamiento de datos meteorológicos e hidrométricos a escala de cuenca de la línea de investigación Hidrología. A manera de introducción tenemos que es necesario contar con series de datos meteorológicos e hidrométricos que puedan ser utilizadas para algún tipo de modelación. En este caso, para poder realizar modelaciones con información tanto meteorológica como hidrométrica, es necesario pasar por un proceso de validación. Este proceso de validación nos permite evaluar las propiedades de las series temporales de forma en la que nosotros podamos conocer la consistencia de las mismas series. La consistencia entonces la vamos a dividir en dos grandes partes. Lo que es independencia, que se verifica por medio de la prueba de límites de Anderson, y homogeneidad. Para la homogeneidad tenemos diferentes tipos de pruebas. Vamos a poder utilizar lo que es la prueba estadística de Helmer o secuencias, curva masa doble o algunas un poco más específicas como TED-Student o Kramer. Las series científicas deben darse por medio del módulo relativo y del coeficiente de escurrimiento. Todo esto es importante debido a que así nos aseguramos de que la información con la cual vamos a modelar es correcta. En la mayoría de los estudios relacionados con la hidrología, vamos a trabajar con estos dos tipos de series, tanto estaciones meteorológicas como estaciones hidrométricas. Como se puede ver en el diagrama del lado derecho, nosotros tenemos la validación y el estudio de las series tanto de precipitación como de caudales medios o hidrométricas, de tal forma en el que tenemos que pasar por un riguroso proceso por el cual nosotros nos aseguramos de que la información sea correcta. Entonces, básicamente, nosotros podemos dividir todos los estudios de gastos medios a partir de datos de precipitación por tres etapas: selección de estaciones aptas para el análisis, obtención o generación de series y análisis de la consistencia de las series para determinar su fiabilidad como serie temporal de precipitación o caudal. En este caso en particular, en el proyecto, nos enfocamos un poco más hacia lo que es el análisis de las consistencias de la serie. Sin embargo, cabe destacar que se tiene que realizar los dos primeros pasos. La selección de las estaciones es por la ubicación en la que se encuentran, que tiene que estar cercanas a la cuenca en estudio, y también debemos de obtener estas series. Estas series probablemente vienen a partir de datos diarios que tienen que convertirse a datos mensuales y posteriormente se tienen que convertir a datos anuales. Para que nosotros podamos obtener entonces estos datos anuales, tendremos que utilizar la metodología que se representa en el diagrama de la izquierda, donde nosotros tenemos que seleccionar uno u otro caso dependiendo de la información con la que contemos. En este caso, podremos considerar entonces series con información nula a nivel mensual o incluso a nivel anual. También esto es importante porque nosotros realizaremos todas las pruebas de consistencia a partir de los datos anuales. Entonces, es importante que nosotros realmente estemos seguros de que las series anuales que nosotros estamos presentando para poder obtener la consistencia son correctas. Posteriormente a que se hagan todos estos estudios, nosotros vamos a poder rellenar esos pequeños espacios por medio de deducción de datos faltantes, por medio ya sea del método de regresión lineal o incluso uno más utilizado que es el inverso de la distancia euclidiana al cuadrado, o por sus siglas en inglés IDW. El caso en estudio en particular es la cuenca generada por la estación hidrométrica 12607 La Hierbabuena en el estado de Jalisco, y a su vez se estuvieron revisando 5 estaciones meteorológicas, las que se presentan en la tabla superior: Jesús María, La Cuña, La Manzanilla, La Red y Guadalajara, todas pertenecientes al estado de Jalisco. También podemos observar en la tabla que le damos importancia a lo que es el periodo de años con información, tanto en servicio como años efectivos, y al mismo tiempo, a partir de esa información, podemos obtener el porcentaje de vacíos. Esto es importante debido a que si en algún momento nosotros necesitamos hacer la deducción de datos faltantes, necesitamos
cerciorarnos de que tenemos menos del 10% de porcentaje de vacíos para poder utilizar el método de regresión lineal. Sin embargo, si utilizáramos el método IDW, no es necesario contar con algún porcentaje de vacíos que nos limite. En este caso, seleccionamos de estas 5 estaciones, 2 estaciones que nos aportaban bastante información a la cuenca. Esto realmente se hizo a partir de la ubicación geográfica en la que se encuentran y también con ayuda de los polígonos de Thyssen. Entonces, las estaciones meteorológicas que vamos a abordar en este proyecto es la 14076 y la 14087, que en este caso es Jesús María, Jalisco, y La Red, Jalisco. Para la homogeneidad en sí la vamos a dividir en dos grandes rasgos o ramas. Una, trabajando con pruebas generales y la otra con pruebas específicas. Perdón. Cuando estamos hablando de pruebas generales, tenemos la prueba de secuencias, la prueba de Helmert, la de curva masa doble y la Wolfowitz. Y cuando estamos hablando de pruebas específicas, trabajamos con la prueba de TD-Student y de Kramer. Por otra parte, una prueba que debe de estar siempre es la que nos indica la independencia por medio de los límites de Anderson. Ante esto, pues es necesario que nosotros sepamos qué significa que una serie sea homogénea o que sea independiente. En este caso, se tiene que una serie es homogénea cuando la prueba demuestra que los elementos presentes en la muestra provienen estadísticamente de la misma población. Para saber entonces si una serie es independiente o no, se tiene que demostrar que la probabilidad de ocurrencia de cualquier dato de precipitación o escurrimiento, posteriormente lo veremos, no depende de la ocurrencia de algún otro valor de precipitación subsecuente o precedente en el mismo tiempo y espacio. Cuando estamos hablando de la prueba de límites de Anderson, estamos verificando la independencia temporal. Las pruebas de homogeneidad entonces que se van a utilizar, vamos a también poder dividirlas en dos grandes ramas. Otra rama que nos indica que la prueba se puede hacer con la misma estación y la otra con la cual es necesario contar con una estación auxiliar. Las que se hacen con la misma estación son prueba de Helmert, secuencias, TD-Student y Kramer. Aquellas pruebas que requieren de una estación auxiliar es curva masa doble igual Wolfowitz. En esta diapositiva se presentan las distintas fórmulas que se requieren para algunas de las pruebas. En este caso, para la prueba de secuencias, cabe destacar que nosotros tenemos que sacar el valor de la mediana de la serie y compararlo con cada una de las precipitaciones anuales que nosotros tenemos. Las precipitaciones no se ordenan más que cronológicamente. Entonces, una vez que nosotros tenemos la comparación entre la mediana y la precipitación media anual en ese año, pues vamos a poder generar una secuencia o, una secuencia y a final de cuentas vamos a contar el número de secuencias que nosotros tengamos. Entonces, dependiendo del número de datos que nosotros tengamos, nos va a permitir tener ciertas secuencias. N es el número de datos en la tabla que se encuentra en la parte superior izquierda y U es el número de cambios permitidos o de secuencias permitidas. La prueba de Helmert es muy parecida a la prueba de secuencias, por eso también se recomienda que se realicen al mismo tiempo, pero en la prueba de Helmert lo que nosotros revisamos es el valor de la media o del promedio. El procedimiento es exactamente lo mismo, pero para verificar que sea homogénea o no, se utiliza la ecuación presentada en el recuadro amarillo. Para la prueba estadística de TD-Student y de Kramer, que en su momento les comentaba que dependían únicamente de esas mismas estaciones y son las específicas, pues tendremos que seleccionar dos periodos dentro de una misma gráfica de precipitación que nosotros tengamos. Para ello me apoyaré de estas gráficas que se encuentran del lado izquierdo superior. En este caso, nosotros tenemos nuestra serie de precipitación y estamos marcando dos periodos que se alcanzan a notar bastante, donde se tiene como un salto o una discontinuidad. A partir de ellos, nosotros vamos a delimitar entonces para la prueba de Kramer lo que es N, la serie completa, y N', que sería uno de esos dos periodos, el que tenga mayor variación con respecto a la media de toda la serie. Y para la prueba estadística de TD-Student, tomaríamos N1 como el primer tramo o el primer periodo
y N2 como el segundo periodo después del salto. Entonces únicamente se tienen que aplicar estas formulaciones y compararlas con una tabla que se presenta en el documento extenso. Para la prueba estadística de Wolfowitz, lo que tenemos que hacer, al igual que con la prueba de curva masa doble, es utilizar la información de una estación auxiliar. En este caso, para la prueba de Wolfowitz, lo que nosotros tendríamos que realizar es ordenar de mayor a menor las precipitaciones de las dos estaciones en conjunto, lo que quiere decir que tenemos que mezclar la información de las dos estaciones. Y asimismo vamos a sacar el valor de R, que es el número de secuencias que se forman. Entonces, necesitamos revisar las secuencias se forman de acuerdo a la información que proviene de una estación, que en este caso podemos denominar como la estación 1 y la otra como la estación 2. Entonces sacamos el número de secuencias que vamos a tener y volvemos a aplicar exactamente la misma formulación. El valor de N1 y el valor de N2 únicamente es el número de datos con el que contamos para una o para otra estación. La prueba de curva masa doble consiste en acumular los valores de precipitación cronológicamente ordenados de la estación base y de la estación principal. En este caso, la estación podría ser la estación auxiliar en este caso. Y lo que tendríamos que hacer a posterior es únicamente hacer una gráfica como se presenta en el lado izquierdo inferior. En este caso, una vez que nosotros tenemos la gráfica, tenemos que cuidar que no se hagan esos saltos o discontinuidades que están marcados con un círculo rojo. Básicamente eso es lo que queremos evitar. Si la línea tiende a ser recta, esto quiere decir que entonces la información con la que nosotros trabajamos es correcta. La prueba de límites de Anderson, a su vez, pues es una correlación temporal, como les comentaba, y básicamente lo que tenemos que hacer es partir de nuestra serie original de datos que denominaremos como X sub 0. A posterior empezaremos a generar nuestras series de X que consisten en ir eliminando uno de los datos dependiendo del número de desfases que nosotros tengamos, pero de la parte, o sea, de los años últimos, de la última información que nosotros contemos. Y la serie de Y básicamente es eliminar ese dato de acuerdo al desfase en el que nos encontremos, pero de los datos iniciales. Y básicamente es generar las series de X, X cuadrada y X por Y aplicar la formulación. Y por último, pues aplicar los límites de Anderson establecidos, que es la última fórmula que se encuentra en la diapositiva. Para la validación de datos hidrométricos cambia un poquito la situación. Aparte de que tendremos que realizar lo que es la homogeneidad, pero únicamente por las pruebas de secuencias y Helmer, y la persistencia, que es prácticamente lo contrario a lo que buscamos en la serie de precipitación, pero es igual con el método de límites de Anderson, tendremos que revisar que las estaciones se encuentren a régimen natural, lo que quiere decir que no tiene ninguna ninguna intervención humana, que están completamente limpias de alguna obra, de alguna toma o de alguna descarga que se tengan hacia el cauce. Lo que a nosotros nos indica entonces que al ser una estación a régimen natural, pues la información con la que estamos tratando es la información real. Después se tiene que hacer una revisión visual con apoyo de las gráficas que se encuentran del lado derecho, donde nosotros vamos a tratar de ver si hay alguna variación en la serie, una tendencia a subir, una tendencia a bajar, algún salto, y eso nos va a estar indicando también la presencia o no de alguna obra que podría modificar el gasto natural que debe de llevar. Después tendríamos que revisar el coeficiente de escurrimiento, que básicamente consiste en comparar el volumen escurrido entre el volumen precipitado en la zona. Y por último, el módulo relativo, el cual permite comparar también el mismo caudal o aportación que se tiene dentro de la cuenca con respecto al área de la misma. En este caso, los valores que se buscan es de 5 a 15 litros sobre segundo por kilómetro cuadrado. Si nosotros tuviéramos un valor menor, quiere decir que entonces el agua se está saliendo de la cuenca, lo que también nos indica que hay alguna obra de toma probablemente y que entonces ya no se encuentra régimen natural. Por otra parte, si el valor es mayor a 15, quiere decir que está recibiendo aportación de más. De la misma forma, con el coeficiente de escurrimiento, lo que se busca, obviamente, es que el valor del coeficiente de escurrimiento sea menor a 1. Si fuese mayor a 1, nosotros estaríamos diciendo que escurre más de lo que se precipita y eso únicamente sucedería si nosotros tenemos aportaciones extras en el sistema.
Los resultados de los datos meteorológicos son los siguientes. Les había comentado que tendríamos que revisar entonces las series de precipitación para ver cuáles son esos cambios que se pueden tener en la media para poder realizar las pruebas de T-de-Student y de Kramer. Los resultados de límites de Anderson son los que se presentan en la parte inferior, donde nosotros entonces tendremos que buscar que que toda la serie se encuentre dentro de los límites de Anderson. Y por último, pues del lado derecho se tiene la prueba de curva masa doble, donde vemos que se genera una línea prácticamente continua, sin ningún salto, sin ninguna discontinuidad. Y al mismo tiempo, en la parte del centro del lado derecho, pues también tenemos los resultados de todas las pruebas, donde vemos que son independientes y en la mayoría homogéneas, excepto en Kramer para la estación 14076. Pero como todas las demás han sido homogéneas, la estación puede seguir utilizándose. Para los resultados de los datos hidrométricos sucede prácticamente lo mismo. Tenemos que es no persistente, porque en este caso nosotros buscamos que los datos estén fuera de los límites de Anderson, pero el coeficiente de escurrimiento y el módulo relativo tienen valores bastante aceptables. Las pruebas de secuencias y Helmer también vieron que fue una estación que es homogénea, y esto a su vez nos ayuda a entender que la serie no tiene saltos importantes o un cambio muy brusco en lo que son los caudales. A manera de conclusión, tenemos que el desarrollo de este trabajo brinda la oportunidad de generar una metodología para el tratamiento de las series, tanto de precipitación como de caudales medios, para que de esta forma nosotros tengamos la certeza de que estamos utilizando los valores correctos y que realmente podemos utilizarlos y pueden tener un fin de modelación. También tenemos que se aporta un conjunto de criterios establecidos que permiten la selección de las mejores estaciones. Esto apoyándonos de los primeros diagramas que veíamos en las diapositivas de metodología. También tenemos que se establecen criterios para considerar nulo un dato, que obviamente eso es muy valioso al momento de que se estén tratando la información inicial para poder generar las series anuales y poderlas utilizar. Estas son algunas de las referencias que utilizamos para poder complementar lo que es las diapositivas. Y por último, nos gustaría dar un agradecimiento al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el estímulo económico a la investigación Sistema Nacional de Investigadores para el primer autor, la doctora Sonia Tatiana Sánchez Quispe, el financiamiento actual de la beca de doctorado otorgado al segundo autor, su servidora María del Mar Navarro Forfán, y por el financiamiento concluido de la beca de doctorado otorgado al tercer autor, Liliana García Romero. También agradecemos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.